A la marcha, pues nada más haceros un pequeño recordatorio de la edición anterior, pues para ver un poco el volumen que mueve una actividad de este tipo. Participaron en 2010 más de 1.300 personas que caminaron por la discapacidad y por las personas que más lo necesitan. La recaudación ascendió a más de superó los 13.000 euros, casi 14.000 euros, aunque también es de agradecer. Aunque siempre decimos que no es el motivo principal en la recaudación económica, pero sí que es importante y nos ha permitido pues, llevar a cabo algunos proyectos que teníamos en mente, en este caso pues la reforma de algunos espacios del Centro Espíritu Santo, que espero que para la marcha podamos ya abrir para que también todo el mundo pueda conocer a qué se destinó esa recaudación. Una sala multifuncional que van a aprovechar las personas con discapacidad para actividades principalmente de ocio y que yo creo que ha quedado bastante bien también gracias a la participación de todos los aurenses.